mensaje para hoy está titulado ¿Sabes de qué espíritu eres? ¿Sabe de cuál espíritu você é? Y vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Lucas, capítulo 9. Lucas 9, versos 51 al 55. Evangelio de Lucas, capítulo 9, versos 51 al 55, dice lo siguiente. Cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos. Mas no le recibieron, porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Viendo esto, sus discípulos, Jacobo y Juan, dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Entonces, volviéndose él, los reprendió diciendo: vosotros no sabéis de qué espíritu sois. Vos no sabéis de qué espíritu sois. Amén. Hasta aquí la lectura de la palabra. Y de esto quiero hablar en esta tarde. ¿Sabemos de qué espíritu somos todos los que estamos aquí? Y esta frase que le dijo el Señor Jesucristo a sus discípulos quedó grabada aquí en la Biblia. Y si quedó marcada en la Biblia es porque nos muestra algo importante. Yo siempre les digo lo siguiente: a veces nosotros leemos la Biblia y encontramos frases, palabras que fueron dichas, mas eso no es toda la conversación. Si en la Biblia estuviese todo lo que se conversa, todo lo que se dice, tendríamos libros y libros y libros. Entonces aquí quedan registradas las cosas, las palabras más importantes. Y si quedó registrado esto que el Señor Jesús le dice allí a sus discípulos: vosotros sabéis de qué espíritu son, es porque es algo importante. Y nosotros, siendo hijos de Dios, si tú has recibido a Jesús como tu Salvador personal, la Biblia dice que tú ahora eres un hijo de Dios. La Biblia dice que aquellos que somos hijos de Dios, somos guiados por el Espíritu Santo. Pero una razón por la cual muchos no son guiados por el Espíritu Santo es esta: no saben de qué espíritu son. El ser guiados por el Espíritu Santo es algo que nosotros tenemos que aprender. Así como Jesús le estaba enseñando a sus discípulos. Quiero que leamos Gálatas capítulo 5, verso 16. Pero permítame leerlo en la Nueva Traducción Viviente, Nueva Versión Transformadora. En la versión que generalmente la mayoría tiene, dice: andad en el Espíritu. Pero la Nueva Traducción Viviente dice: por eso les digo, dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida. Entonces no se dejarán llevar por los impulsos de la naturaleza pecaminosa. Y me llamó la atención esta traducción. Dice, déjamelo una vez más por favor. Dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida. Y si allí está registrado esta frase: dejen que el Espíritu Santo los guíe, es porque el Espíritu Santo está intentando guiarnos. El Espíritu Santo está intentando conducirnos. Entonces, si no somos guiados, el problema no es de Dios, el problema es nuestro. El problema es nuestro, que no estamos permitiendo, que no estamos dejando que el Espíritu Santo nos pueda guiar. Y una de las razones por las cuales el Espíritu Santo no nos guía es porque no le conocemos. Es porque no le conocemos. Es como papá y mamá le dicen al niño, a la crianza: no te vas a ir con extraños. No vas a permitir que nadie te tome la mano y te lleve. Es lo primero que le enseñamos como padres a nuestros hijos. Y es igual. Si nosotros no conocemos al Espíritu Santo, ¿cómo nos va a guiar? ¿Cómo nos va a conducir en la vida? Esto fue lo que le pasó aquí a Juan y a Santiago, a Tiago y Joao. ¿Por qué ellos dijeron esa frase?
Señor, ¿quieres que mandemos que caiga fuego del cielo y los consuma aquella gente que no había querido recibir a Jesús? ¿Saben por qué ellos dijeron eso? Es de que estos dos discípulos tenían una imagen distorsionada acerca de Dios. Y quizás cuando ellos proclamaron esta frase, tal vez yo creo que ellos estaban pensando en dos eventos que acontecieron en el Antiguo Nuevo Testamento. Uno tiene que ver con el profeta Elías. La Biblia dice de que el rey Ocosías mandó a 2 escuadrones de 50 hombres a arrestar al profeta Elías, para prender al profeta. Pero cuando ellos llegaron, ¿saben lo que dijo el profeta? Vamos a leerlo. Segunda de Reyes, capítulo 1. Segunda de Reyes, capítulo 1, el versículo 10. Dice: mas Elías respondeu e disse ao capitão de 50: se eu, pois, sou homem de Deus, desça fogo do céu e te consuma a ti e aos teus 50. Então, fogo desceu do céu e consumiu a ele e aos seus 50. Tal vez cuando estos discípulos dijeron esa frase, tal vez ellos tenían en mente lo que había sucedido allí en el Antiguo Testamento con el profeta Elías. Y tal vez en eso estaban pensando estos dos profetas, Juan y Santiago, Tiago y Joao, que esto mismo se volviese a repetir. Que ese milagro, porque era un milagro que caiga del cielo fuego y consuma allí a 50 personas. El problema es de que ellos no estaban entendiendo de que, y es lo que nos pasa a muchos tal vez, no entendemos la intención de Dios detrás de milagros, detrás de cosas que están sucediendo. ¿Por qué cayó fuego del cielo? Dios no es un Dios que quiera matar, porque tú puedes pensar, allí el profeta oró que caiga fuego del cielo y ahí Dios obedeció y mató allá 50 personas. Dios es un Dios malo. Dios es un Dios que mata. No, Dios no es un Dios que mata. Dios no es un Dios vengativo. Dios no es un Dios que odia. ¿Por qué Dios permitió que cayese fuego del cielo y destruyese allí a estos 50 hombres? Porque la intención de estos hombres que habían venido, el capitán y sus 50, no era solamente de arrestar, de prender al profeta, sino de matarlo. De matarlo. Y lo que hace Dios es proteger a los suyos. Dios guarda y protege a los suyos. Pero les dije que tal vez en la mente de estos dos discípulos habían dos eventos del Antiguo Testamento. El otro evento que yo puedo pensar sucedió con el profeta Eliseo, el discípulo de Elías. ¿Recuerdan de que Elías, antes de partir, Eliseo pide una doble porción del espíritu de Elías? Pues es él, Eliseo. ¿Qué estaba pasando? La Biblia le dice de que Elías le dio a Eliseo la doble porción allí del Espíritu Santo. Y en una ocasión la Biblia dice de que mientras Eliseo iba por el camino, vamos a leerlo, Segunda de Reyes capítulo 2. Estábamos en el capítulo 1. Capítulo 2, versos 23 y 24. Después subió de allí a Betel y subiendo por el camino, salieron unos muchachos de la ciudad y se burlaban de él diciendo: calvo, sube, calvo, sube. Y mirando él atrás, los vio y los maldijo en el nombre de Jehová. Y salieron 2 osos del monte y despedazaron de ellos a 42 muchachos. Es que la próxima vez que quieras reírte o tirar sajo, burlarte de un calvo, acuérdate de esto. Acuérdate de este pasaje, ¿sí?
Ahora, ¿por qué Dios permitió que dos osos, dos ursos saliesen y matasen a estos hombres simplemente porque le dijeron calvo allí al profeta? Dios lo permitió porque Él sabía de que ellos tenían la intención de hacerle daño al profeta Eliseo. Aún tenían la intención de matarlo. Porque aquí la Biblia dice que salieron dos muchachos, pero al final dice que los osos mataron a 42. O sea, había una turma. Tenían la intención allí de matarlos. Dios hizo algo sobrenatural para poder proteger a los suyos. Entonces tenemos que nosotros aprender a analizar que detrás de muchas situaciones que acontecen, ¿qué es lo que Dios está queriendo enseñarnos? El problema es de que el diablo, el enemigo, ha usado en la mente de muchas personas situaciones para que tengan una imagen distorsionada de Dios. Y crean, por ejemplo, de que Dios es malo, de que Dios es injusto, de que Dios es vengador. Por ejemplo, ustedes habrán escuchado esas frases que la gente dice, pero ¿por qué la gente sufre? ¿Dónde está Dios? ¿Por qué la gente buena tiene que sufrir? Pero fíjate lo que dice la Biblia. Proverbios capítulo 26. Proverbios 26, el versículo 2, la segunda parte. Assim a maldição sem causa não virá. Todo tiene una consecuencia en la vida. Todas las cosas tienen una consecuencia. Hay una causa para las adversidades. A causa de las malas decisiones que yo tome en la vida, van a traer consecuencias. Y no quiere decir de que yo tomo malas decisiones, me convierto al Señor, acepto a Jesús como mi Salvador personal y todo lo malo que antes yo sembré, semeé, se queda allí apagado. No, todo va a traer consecuencias en la vida. Entonces, nuestras malas decisiones, como estar en el lugar equivocado, a la hora equivocada. ¿No has dicho muchas veces, si yo no hubiese estado allí? Decisiones equivocadas, en los lugares equivocados, en el tiempo equivocado, por no oír la voz de Dios, por no escuchar la voz del Espíritu Santo. Puede ser lo que dice Gálatas, por ejemplo, que estoy cosechando, colectando aquello que sembré, aquello que sembré. Es la ley de la vida, es la ley de la vida. También lo otro que puede ser una imagen distorsionada de Dios son las pruebas. ¿Por qué tenemos que pasar pruebas? ¿A cuánta gente me ha venido y me ha dicho, pero pastor, yo vengo a la iglesia, yo soy fiel, yo oro, yo leo la Biblia, yo doy mis diezmos, ¿y por qué me sucede esto? ¿Por qué las pruebas? Déjame citarte dos versículos, no lo voy a leer. Cantares 2, 11 y 12, apúntalo, después los puedes leer. Dice de que el invierno precede a la primavera. Esa es una ley natural, normal. El invierno precede a la primavera. Y hay otro pasaje en Deuteronomio que dice que el desierto precede a la tierra prometida. Vamos a leerlo Deuteronomio capítulo 8. Deuteronomio 8, versos 1 y 2. Cuidaréis de poner por obra todo mandamiento, le dice Dios al pueblo, que yo os ordeno hoy, para que viváis y seáis multiplicados y entréis y poseáis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres.
y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Antes que el pueblo entre a la tierra prometida, ellos pasaron por pruebas, ellos sufrieron. Dios permitió eso para saber qué había en el corazón de estos hebreos. Entonces, Dios permite pruebas. A pesar de que tú seas justo, a pesar de que tú hagas las cosas bien, a pesar de que leas la Biblia, vengas siempre a la iglesia, lleves una vida moral. Dios permite muchas veces eso para saber si en verdad nuestro corazón está totalmente entregado al Señor, pero el diablo se encargó de distorsionar la imagen de Dios. Y porque tú estás haciendo las cosas bien, te preguntas, pero ¿por qué tengo que pasar pruebas? Todos vamos a pasar pruebas en esta vida. Otra cosa que distorsiona la imagen de Dios, por ejemplo, es el infierno. Pero si Dios es bueno, si Dios es misericordioso, ¿por qué existe el infierno? ¿Por qué la gente se tiene que ir al infierno? Porque la Biblia dice que el alma que pecare, esa morirá. Un versículo que conocemos tal vez más, Romanos 6:23, porque la paga del pecado, el salario de tu pecado es la muerte. Y allí muerte se está refiriendo al infierno, la separación eterna y completa de Dios. Pero si Dios es bueno, ¿por qué el infierno? Miren, la intención de Dios no es mandarnos al infierno. La intención de Dios es advertirnos de las consecuencias del pecado. Advertirnos de las consecuencias del pecado. Miren, aún después de que el hombre pecó allí en el jardín del Edén, Adán y Eva, Dios buscó una solución para el pecado del hombre, para darnos salvación. Usó su gracia. Por eso que la Biblia dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Para darnos salvación, para darnos vida eterna. Dios no quiere que vayamos al infierno. Si nosotros nos arrepentimos, si nosotros creemos en Él, Dios nos advierte solamente. El infierno es si tú no aceptas a Jesús. El infierno es si tú quieres seguir viviendo allí en el pecado. Pero yo ya proveí la solución, Jesucristo. Si tú miras a Jesús, si tú le entregas tu vida a Jesús, tú no irás al infierno, tendrás vida eterna. Algo más también que causa tal vez confusión en la mente de las personas es el castigo que encontramos en la Biblia de la pena de muerte. En la ley de Dios encontramos esto. Para ciertos pecados, la ley de la Biblia decía de que la pena era el castigo, la pena de muerte. Entonces uno se pregunta, pero si Dios es amor, ¿por qué ese castigo de la muerte, la pena de muerte? Y si nosotros comenzamos a ver allí cuáles pecados merecen, según la ley ahí en el Antiguo Testamento, merecen la pena de muerte, lo primero que nosotros vamos a encontrar, el primer pecado que merece la pena de muerte, según la Biblia, es el adulterio. Es el adulterio, es la inmoralidad sexual, todos los pecados sexuales merecen, según la Biblia, según la ley del Antiguo Testamento, la pena de muerte. Levítico 20, léanlo después ustedes ahí en su casa. Levítico 20 dice que los que practican esos pecados deben morir por medio de la pena de muerte. Pero ¿cuál fue la razón por la cual Dios estableció estas leyes? Estas leyes de que aquel que es adúltero, de aquel que comete ese tipo de pecados sexuales,
tenga que morir. Ya les dije, detrás de lo que aparentemente es un castigo, Dios tiene una intención. La intención de Dios de poder colocar ese castigo que tal vez para mucha gente pueda ser terrible, pueda ser máximo, era de poder proteger a los inocentes, poder proteger a hijos inocentes de padres abusadores sexuales. Y no me van a decir de que no existe, sí existe, en todo lugar. Ustedes pueden ver las noticias, aún aquí en Japón, donde aparentemente todo es paz y tranquilidad y todo bonito, aún aquí existen padres que abusan de sus hijos sexualmente. ¿Y qué decir de nuestros países en América Latina? Eso es lo que nosotros tenemos que entender. Si esas leyes del Antiguo Testamento, y aunque pueda sonar cruel, si esas leyes del Antiguo Testamento se hubiesen cumplido, o sea, de matar allí a todos los adúlteros, este mundo no estaría como está hoy. Este mundo estaría diferente. Diferente. Otra ley, según la Biblia, era de que los que practicaban el ocultismo también merecían la pena de muerte. Si esta ley se hubiese cumplido, de haber matado a todos aquellos que practicaban el ocultismo, la adivinación, el espiritismo y todo eso, hoy en día no existiría tanto demonio libre en este mundo. Dios tenía su intención. Había una intención detrás de esas leyes que Él estaba dando. Y si tú sigues leyendo ahí Levítico 20, te vas a dar cuenta que también los asesinos merecían la pena de muerte. Porque el asesinato es quitar la vida del ser humano. Los secuestradores merecían la pena de muerte. Pero hay algo que me llamó la atención y que dice de que los idólatras, el pecado de idolatría, hermanos, es terrible. Vamos a leerlo, Levítico 20. Levítico 20, el versículo 2. Dirás asimismo a los hijos de Israel: cualquier varón de los hijos de Israel o de los extranjeros que moran en Israel, que ofreciere a alguno de sus hijos a Moloc, de seguro morirá. El pueblo de la tierra lo apedreará. Moloc era un ídolo falso. Y la costumbre era poder sacrificar a los niños, sacrificar a sus hijos a ese ídolo. Y Dios establece aquí que si alguno de los hebreos o de los extranjeros que vivían allí con los hebreos, si practicaban allí esa idolatría, ellos deberían morir. Ahora uno puede pensar, leyendo todo esto, pero Dios es malo. Este es un Dios malo. No, Dios no es un Dios malo. Lo que Dios quería es que no reinase la maldad en el mundo. Entonces lo que nosotros tenemos que conocer no es tanto las leyes de Dios. Porque mira, si te pones a leer, yo estoy seguro que tal vez ni habías leído este pasaje de Levítico 20 y que estos pecados tenían la pena de muerte. No es tanto conocer las leyes de Dios, sino la intención de Dios detrás de esas leyes. ¿Cuál es la intención de Dios detrás de cada una de las leyes que Él nos deja? ¿Cuál es su intención? Es protegernos, es cuidarnos, cuidar a sus hijos, cuidar a su pueblo. Ahora bien, hay ciertas cosas que algunos cristianos hacen y también nos generan confusión en relación al Espíritu Santo. Yo creo que es bueno que nosotros podamos entender que aunque algunos se llamen cristianos o sean cristianos, muchas veces
son guiados no por el Espíritu Santo, mas son guiados por el diablo. Por eso que Jesús le dice allí a Jacobo y a Santiago, a Juan y a Tiago, se me confunden los nombres español y portugués. Le dice a ellos dos, ¿ustedes saben de qué espíritu son? ¿Ustedes saben de qué espíritu son? Vamos a leer Primera de Juan, Primera de Joao, capítulo 3, vamos al Nuevo Testamento. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 8. Déjeme leer la Nueva Traducción Viviente, Nueva Versión Transformadora en portugués. Mas quando continua a pecar, mostra que pertence ao diabo, pois o diabo peca desde o início. Por isso, o Filho de Deus veio para destruir as obras do diabo. Entonces, aquel cristiano que peca, aquel cristiano que no va en un buen camino, no está siendo guiado por el Espíritu Santo, está siendo guiado por el diablo. O sea, ese cristiano simplemente no ha permitido, no ha dejado que Jesús rompa, que Jesús destruya las cadenas que lo han venido atando. Y es por eso que nosotros creemos en la oración de libertación, de liberación. Porque no solamente yo acepto a Jesús y ya tengo entrada al cielo. Hay toda una vida donde el diablo me ha atado y me ha atado con cadenas por causa del pecado, por causa de maldiciones de mis antepasados. Por eso que el cristiano tiene que romper esas cadenas. Tiene que quebrar esas cadenas, porque si no, es el diablo el que va a estar guiando nuestras vidas. También hay otros que pecan. Vamos a usarlo en forma general, pecamos porque nos dejamos guiar por nuestra carne. Fíjate lo que dice Gálatas capítulo 5, verso 19. Una vez más, una traducción viviente. Gálatas 5, 19 hasta el verso 21, la primera parte, dice: cuando ustedes siguen los deseos de la naturaleza pecaminosa, los resultados son más que claros. Inmoralidad sexual, impureza, pasiones sensuales, idolatría, hechicería, hostilidad, peleas, celos, arrebatos de furia, ambición egoísta, discordias, divisiones, envidia, borracheras, fiestas desenfrenadas y otros pecados parecidos. Cuando nos dejamos guiar por nuestra carne. Y eso debe quedar claro en nuestras vidas, mis queridos hermanos. Debe quedar claro en nuestra mente. Cuando el cristiano es guiado por el Espíritu Santo, vamos a andar en los caminos del Señor. Vamos a hacer las cosas correctas. El Espíritu Santo no es un espíritu que manda fuego del cielo para quemarte y consumirte. Ya estaríamos todos consumidos aquí. No, el Espíritu Santo no es un espíritu vengativo. El Espíritu Santo no es un espíritu que anda enojado y agitado. No es un espíritu que odia. Es un espíritu que se entristece cuando nosotros pecamos. Que se entristece cuando nosotros pecamos. Entonces, si tú ves, y espero que no lo veas, pero si tú ves una actitud en un cristiano, de lo que acabamos de ver aquí en este pasaje, o si algo de eso sale de ti, es porque, Primera de Juan 4:20, Primera de Joao 4:20, si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Si tú ves a alguien, o tal vez sale de ti, yo te odio, yo te aborrezco, no quiero saber más nada de ti. Fíjate lo que dice este versículo. Fíjate lo que dice aquí este versículo, mi querido hermano. Si alguno dice yo amo a Dios, y ahí estamos todos santitos aquí en la iglesia,
Pero después dice, yo aborrezco a su hermano, dice, es mentiroso, pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Si el Espíritu Santo mora en nosotros, recuerda, el Espíritu Santo no es un espíritu de odio o de violencia, es un espíritu de amor. Y tenemos que aprender a amarnos los unos a los otros. Pero tampoco el Espíritu Santo es un espíritu de miedo. Romanos capítulo 8, verso 15. Romanos 8, verso 15. Dice, porque no recibisteis o espíritu de esclavitud para otra vez estares en temor. No se recibió el espíritu de esclavitud para estar allí en temor, no. Así que si en algún momento en tu vida tú tienes miedo, reprende a ese espíritu, porque eso no es de Dios. El Espíritu Santo no es un espíritu de miedo, no es un espíritu de temor. Por eso Jesús le dice a esos dos discípulos, a Juan, Joao y Santiago, Tiago, ustedes saben de qué espíritu son. Y hoy hay muchos cristianos que creen que Dios, el Espíritu Santo, les está hablando, y no es así muchas veces. Ya es la voz del enemigo. Recuerda que Jesús dijo de que el diablo se disfraza de ángel de luz para engañar aún a los escogidos. Así que tenemos que tener cuidado. Voy a tratar un poquito más adelante este punto. El Espíritu Santo también no es un espíritu de angustia, es un espíritu de paz. No debemos vivir angustiados. Filipenses 4, 6 al 7 nos habla de eso. El Espíritu Santo es un espíritu de paz. Por eso que Jesús reprendió a los discípulos cuando estaban allí en la barca en la mitad del mar de Galilea. Según Timoteo, capítulo 1, verso 7, márcalo si lo quieres, dice que el Espíritu Santo no es un espíritu de temor o de cobardía. Tampoco el Espíritu Santo es un espíritu que nos desvía, nos chira de los planes de Dios para nuestras vidas, porque sabías que Dios tiene un plan para cada uno de nosotros. Dios tiene un plan perfecto, bueno, para cada uno de nosotros. Fue un plan que estaba ya determinado desde antes de que nosotros naciésemos, desde antes de que se fundase el mundo. Pero ¿qué es lo que quiere el enemigo? El enemigo nos quiere desviar de ese plan de Dios. Y Jesús se dio cuenta. Por eso de que ¿recuerdan cuando Jesús le dice a los discípulos que él tenía que ir allí a la cruz? Sale allí Pedro. Y Pedro le dice allí al Señor Jesucristo, no vayas a la cruz. Y allí Jesús se dio cuenta que no era Pedro el que estaba hablando. No era el Espíritu Santo que ya había estado comenzando a hablar a través de Pedro. Jesús se dio cuenta de que quien estaba hablando, de que las palabras que estaban saliendo no eran ni de Pedro ni del Espíritu Santo, sino que era del enemigo. Y por eso Jesús reprendió allí a Satanás. No reprendió a Pedro, reprendió a Satanás. Y eso mismo nosotros tenemos que hacer. Eso mismo nosotros tenemos que hacer. El Espíritu Santo también no es un espíritu que nos acusa de nuestro pecado. Dice la Biblia, ninguna condenación hay para aquellos que están en Cristo Jesús. Ni mucho menos, escúchame bien esto, el Espíritu Santo es un espíritu que me va a señalar, a apuntar los pecados de los otros. Esos profetas que se paran y dicen, tú estás en pecado. Vamos, levántate, tú estás en pecado. Miren, queridos hermanos, Dios no envió a Jesús a este mundo para condenarlo.
Dios envió a Jesús para que este mundo sea salvo. Así que reprendamos esos demonios de condenación. Demonios de condenación. El Espíritu Santo tampoco es un espíritu mentiroso. Así que si nosotros somos tentados a mentir, ¿han escuchado? Mira, dije esa mentira para protegerte. Eso es un demonio. Eso no es el Espíritu Santo. El cristiano no puede decir ni siquiera una mentira blanca, aunque no existe ni la blanca, ni la negra, ni la vermelha. Todas son iguales, mentira es mentira. El cristiano no debe mentir. ¿Qué dijo Jesús a sus seguidores? Juan, Joao 8:44. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira. La próxima vez que estés tentado a decir una mentira, recuerda, lembra este versículo. Acuérdate de este versículo. Satanás es mentiroso, el Espíritu Santo no lo es. El Espíritu Santo siempre dice la verdad. El Espíritu Santo también no es lujurioso, obsceno. Y tal vez me pueda decir, pero pastor, eso es obvio. No es necesario que nos lo diga. Pues tristemente no es obvio. Porque hoy en día hay muchos cristianos que están siendo engañados por pastores, engañados por profetas lujuriosos, obscenos, adúlteros. Y lo que pasa es que tienen un espíritu de seducción tan impresionante, tienen una labia tan impresionante que sus seguidores no ven. Y generalmente sus víctimas son crianzas, son meninas, son rapaces, jóvenes. Y han caído presas de espíritus obscenos, de adulterio. Y no solamente atrapan allí a esos jovencitos o a esas jovencitas, sino que también a sus seguidores, porque generalmente son sectas, pero no solamente sectas, también hay dentro del cristianismo pastores o profetas allí obscenos, pero generalmente sus seguidores, sus líderes, ¿saben lo que dicen? Dicen, estos jovencitos le están entregando su virginidad porque ellos van a recibir la unción del Espíritu Santo. ¿Qué es unción del Espíritu Santo? Demonio, demonios. Ese tipo no tiene ninguna unción, es un demonio. Y aunque aquí generalmente tal vez no han escuchado, no está muy conocida esa frase, pero sí, por ejemplo, en los Estados Unidos y en algunos otros países, la doctrina de los patriarcas y de los reyes, no sé si lo han escuchado. Pero esa doctrina justifica la poligamia. Porque los patriarcas en el Antiguo Testamento, los reyes en el Antiguo Testamento tenían muchas esposas. Salomón tuvo muchas esposas, tuvo 1000 concubinas. Y hay ciertos líderes religiosos que están trayendo esa doctrina falsa y la están metiendo dentro de las iglesias. Lo están predicando y enseñando. Eso son falsos profetas, no es el Espíritu Santo de Dios. Otra cosa que también podemos ver es que el Espíritu Santo no es egoísta. Filipenses capítulo 2, verso 3. Nueva versión transformadora. Não sejam egoístas, nem tentem impressionar ninguém. Sejam humildes
y consideren os outros mais importantes que vocês. Si mis deseos son egoístas, entonces no estoy siendo guiado por el Espíritu Santo. Y dentro de ese egoísmo yo puedo incluir también egoísmo con mi familia. Eso no es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo siempre piensa en la iglesia. Siempre piensa en la iglesia. Siempre piensa en el cuerpo. Siempre piensa en poder beneficiar al cuerpo de Cristo. Y tampoco piensa en el beneficio de nuestra iglesia. Bendice mi iglesia, pero la del vecino no. No, el Espíritu Santo va a bendecir el cuerpo de Cristo, la unidad de la iglesia, del cuerpo de Cristo. También el Espíritu Santo no es envidioso, invejoso. Filipenses 1, verso 15. Dice: algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Aquella gente que predica a Cristo por envidia, por contienda, por briga, no están siendo guiados por el Espíritu Santo. Todo matrimonio, toda empresa, toda iglesia que se originó en los celos, los ehumes, la envidia, inveja, no va a tener la bendición de Dios. No va a tener la bendición de Dios. El Espíritu Santo también no desea el mal para los otros. El Espíritu Santo no es injusto. Por eso hoy el Señor nos pregunta a cada uno de nosotros: ¿saben ustedes de qué espíritu son? ¿Sabemos de qué espíritu somos nosotros? También a veces tenemos impulsos, tenemos deseos, acciones, actitudes, pensamientos que muchas veces parecen que son del Espíritu Santo, pero que no lo son. Todo lo que les he mencionado hasta aquí es obvio. Ahora déjenme ponerles algunos puntos que tal vez no sean tan obvios. Hay pensamientos, hay ideas en nosotros que parecen que vienen de Dios, pero no son del Espíritu Santo, sino, como hemos estado viendo hasta ahora, es un espíritu engañador, un espíritu mentiroso, porque Satanás es astuto. Y como dijo Jesús, se viste como ángel de luz para engañarnos. O también obras que pueden parecer buenas, pero son obras que salen de la carne, de nuestra carne. Por eso necesitamos discernimiento. Yo creo que puedan aprender esta palabra. Necesitamos discernimiento para nosotros poder identificar si una idea que yo tengo es de Dios, o es del diablo, o es de la carne. Porque muchas veces el enemigo nos puede confundir. Por ejemplo, necesitamos discernimiento para poder diferenciar el espíritu de santidad con el espíritu de legalismo. Son muy parecidos, pero no es lo mismo. Miren, cuando en un predicador la santidad se vuelve una obsesión, solamente predica de santidad, de santidad, de santidad y santidad, ese predicador ya está siendo controlado por un espíritu legalista, el espíritu de los fariseos. El espíritu de los fariseos. Necesitamos discernimiento para poder diferenciar la convicción de pecado, que es algo que trae el Espíritu Santo, de la condenación, de la culpabilidad, que es algo que traen los demonios. El demonio te va a atacar, el demonio va a decir: tú eres culpable, tú eres pecador.
No sirves, no prestas, no eres más cristiano, no vengas más a la iglesia, suicídate, no vales la pena. Eso te va a decir el demonio. Pero el Espíritu Santo te va a decir, mira, pecaste contra Dios, arrepiéntete. Dios te da una nueva oportunidad. Jesús murió en la cruz para perdonar todos tus pecados. Fíjate en la Biblia, 2 Corintios capítulo 7. 2 Corintios 7, verso 10. Porque a tristeza, segundo Deus, opera arrependimento para a salvação, da qual ninguém se arrepende, mas a tristeza do mundo opera a morte. El demonio te va a querer llevar a la muerte. El Espíritu Santo te va a querer llevar a que tú te puedas arrepentir de tu pecado. El Espíritu Santo no trae culpabilidad. El Espíritu Santo trae arrepentimiento. Trae quebrantamiento de corazón, quebrantamiento de espíritu. Por eso cuando tú ves a una persona que ha pecado y se quebranta y se arrepiente, esa es obra del Espíritu Santo. Pero cuando está allí terca, teimoso, cuando no quiere, está siendo controlado por un demonio. Entonces, tenemos que tener discernimiento entre las dos cosas. Son parecidas, pero no es lo mismo. No es lo mismo. Discernimiento también, por ejemplo, para la percepción humana y la percepción de Dios. ¿Cómo lo ve el hombre y cómo lo ve Dios? Porque una cosa es ver las cosas con los ojos de Dios y otra cosa es ver lo mismo, pero a través del filtro de mi experiencia, de mis temores, de mis resentimientos, de mis inseguridades. Podemos estar viendo lo mismo, pero a través de dos filtros diferentes. ¿Cómo lo ve Dios? Y cómo yo veo una situación por algo que ya lo pasé. Eso yo ya lo pasé y yo sé que no va a ir nada bien. No, ¿cómo lo ve Dios? Discernimiento. Discernimiento. Discernimiento entre el juicio de Dios y el juicio de los fariseos, de los legalistas, aquellos que inmediatamente te apuntan con el dedo, con el dedo. Discernimiento entre la profecía de Dios y la falsa profecía. Porque hay profecía que viene de Dios, pero también hay mucha falsa profecía. Discernimiento entre el amor de Dios y el amor egoísta. Todo lo quiero solo para mí, solo para mí. Discernimiento entre el gozo de Dios y el gozo del mundo. Son dos cosas diferentes. Efesios capítulo 5. Déjenme dar un ejemplo con esto. Efesios 5, verso 18. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. Yo creo que es un versículo que lo conocemos. Ahora podríamos cambiar ese vino con otras cosas. Por ejemplo, no se embriaguen del amor. Ay, que estoy tan enamorada. Especialmente las jovencitas. Dios dice, no te embriagues del amor. Llénate del Espíritu Santo. Miren, porque el amor del mundo arruina la vida. Arruina la vida. Cambia ese vino, por ejemplo, con cosas. No te embriagues con tener y tener y tener cosas, porque hay gente que se obsesiona. Compra, 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 compra. Y ahí está el cartón de crédito, y después el problema es pagarlo. No, es que estoy tan estresado que tengo que comprar, comprar, comprar. No se embriaguen, dice, con tener cosas, cosas, cosas. Más bien sean llenos del Espíritu Santo. Tal vez ese comprar, comprar, comprar cosas te va a dar alegría, satisfacción. Pero son dos gozos diferentes. Son dos alegrías. La alegría del mundo es pasajera. Recuerda que todos los aparatos electrónicos aquí están hechos para durar 5 años. ¿Sí?
Y si lo quieres reparar, te cuesta más caro que comprar uno nuevo. Así que esa es la ley del consumismo. En lugar de reparar algo que ya quedó viejo, tienes que comprar otro y estás en eso. Es una alegría momentánea. Es, por ejemplo, los celulares. Cada año sale algo nuevo. Una cámara mejor, una forma. Y queremos, y queremos, y queremos. No les digo que no lo compren. Lo que les estoy tratando de decir es que el gozo, la alegría son diferentes. Dice aquí este versículo: sean llenos del Espíritu Santo. Ese es un gozo que permanece. Ese es un gozo que no tienes que estar cambiándolo de año en año. Es un gozo que continúa siempre en cada uno de nosotros. Discernimiento entre la paz de Dios y la paz del mundo. La paz del mundo es momentánea, se acaba. La paz de Dios permanece para siempre. Discernimiento entre la prosperidad de Dios y aquello que se conoce como el evangelio de la prosperidad. Son dos cosas diferentes. Y por causa de esa teología de la prosperidad, hoy se ha dejado de hablar de la prosperidad de Dios. Dios quiere bendecir a su iglesia. Pero hay una doctrina que se ha levantado que hace creer que los que son prósperos solamente son bendecidos por Dios. Es lo que dice la teología de la prosperidad. Si tú tienes, es porque Dios te está bendiciendo. Si no tienes, es porque Dios no te bendice. Pobrecito, coitado de ti. Tienes que buscar más de Dios, tienes que traer más ofrendas a la iglesia. Si tú traes más ofrendas, si tú traes más diezmos, si tú traes aquí la llave de tu carro, tu celular y todo lo demás, Dios te va a bendecir y vas a ser próspero. No, ¿quién va a ser próspero? Es el pastor que se lo lleva al bolsillo. Es eso. Alrededor del evangelio de la prosperidad, lo único que hay es, ¿saben qué? Que el predicador sea próspero. Que el predicador sea próspero. No, mi predicación no solamente me debe beneficiar a mí, debe beneficiar a todos. Debe beneficiar a todos. Yo tengo que predicar lo que la Biblia enseña para bendición de todos. Yo ya he ido a iglesias grandes en Estados Unidos, donde el predicador comienza ahí a exaltarse y a hablar y así, y viene la gente y viene aquí adelante, ¡pum!, con dólares y ¡plum!, y más dólares, y vienen todos, porque yo lo hizo el UNRWA, yo también tengo que hacerlo, y vienen ¡pam, pam, pam! ¿Y eso va para la iglesia? No, no va para la iglesia, va para el predicador. Yo digo, ¿por qué no me invitan a mí a predicar allí? Esa es la teología de la prosperidad. Solamente el predicador se hace allí rico. Y por eso de que hoy en día hay mucha gente que no quiere dar sus diezmos a Dios. Porque han sido manipulados, como les decía al comienzo, es el diablo que manipula las mentes. Y tú has escuchado y lo vas a escuchar siempre. Es que si das diezmos es el pastor que se lo lleva. Bueno, fuese que conociesen aquí la economía de la iglesia. Gente que ha sido manipulada por un pastor, por un profeta, que hizo las cosas equivocadas, erradas. Alguien que ama el dinero, o que no ha sido un buen administrador, porque hemos visto casos de gente famosa, o en mismo Brasil, que se llevaron ahí sacos, maletas, mochilas llenos de dinero y fueron prendidos ahí en los Estados Unidos porque no podían pasar más de $10,000. Cosas simples, pero la ambición y el amor al dinero. Y todo eso trae una mala fama a la iglesia. Una mala fama a aquellos que están realmente tratando de llevar la palabra de Dios, y especialmente la obra del Espíritu Santo. Y es allí donde el diablo se aprovecha. Es allí donde el diablo se aprovecha. Pero mis queridos hermanos, nosotros le damos a Dios
Nosotros traemos nuestras ofrendas y nuestros diezmos porque amamos a Dios. Porque Dios nos ha enseñado qué es lo que nosotros debemos hacer. Y yo nunca me he dejado llevar por la presión. Por eso de que cuando se recogen, se levantan aquí las ofrendas y vienen los diáconos, yo ya les he dicho a los diáconos, solamente oren por la ofrenda. No me vengan a traer aquí un mensaje nuevamente, porque el pastor ya predicó 1 hora y ustedes van a predicar 1 hora más para traer las ofrendas. No, hay iglesias que lo hacen. Hay iglesias donde el pastor se llevó 1 hora predicando y llega el tiempo de las ofrendas y el que va a dirigir las ofrendas trae una nueva predicación de otra hora para que los hermanos traigan la ofrenda. No, ustedes ya saben. Ya Dios les habló a ustedes que tenemos que traer nuestras ofrendas y nuestros diezmos al altar. Por eso que no es la presión. Cada uno de nosotros somos responsables delante de Dios. El tiempo nos gana, quiero terminar diciéndoles, ¿qué es el Espíritu Santo? Para que los conozcamos. Y la mejor manera de ver si nosotros estamos siendo guiados por el Espíritu Santo es evaluar el fruto que nosotros estamos teniendo. El fruto que nosotros estamos teniendo. ¿Qué clase de pensamientos están generando en mi mente? ¿Qué clase de ideas estoy yo teniendo? ¿Qué clase de frutos son mis sueños, mis deseos, mis palabras? ¿Qué es lo que está produciendo? Quiero usar Gálatas capítulo 5, verso 22. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Lo primero que está aquí en este versículo es, el fruto del Espíritu es amor. Si lo que yo estoy pensando, si lo que yo estoy deseando, si lo que yo estoy diciendo, si lo que yo estoy haciendo produce amor hacia Dios, produce amor hacia la gente, eso me muestra que estoy siendo guiado por el Espíritu Santo. Ok, una vez más. Si lo que yo estoy pensando, deseando, diciendo o haciendo va a producir amor hacia Dios y va a producir amor hacia la gente, ten la seguridad de que está siendo guiada por el Espíritu Santo. Y eso lo puedes colocar en cada uno de estos frutos del Espíritu Santo. Por ejemplo, el segundo dice gozo. Si lo que tú estás pensando, si lo que tú estás deseando, lo que estás diciendo, lo que estás sintiendo, trae alegría a tu vida, trae alegría a la gente que está allí a tu alrededor. Si le trae alegría a Dios, recuerden que en varios mensajes yo les digo, la palabra telema, le vamos a producir placer a Dios. Entonces lo que estoy pensando, diciendo, sintiendo, haciendo, va a traer alegría a mi vida, a la gente alrededor, a Dios. Ten la seguridad de que está siendo guiada por el Espíritu Santo. Paz en lo siguiente. Si aquello que estoy pensando, deseando, sintiendo o hablando trae paz, es porque estoy siendo guiado por el Espíritu Santo. Y no voy a seguir con los demás porque es lo mismo. Ponlo en cada uno de estos frutos. Jesús le dijo a sus 2 discípulos: ustedes no saben de qué espíritu son. ¿Puedes responder tú esa pregunta? ¿Sabes tú de qué espíritu eres? ¿Quién te está guiando? Porque es fácil decir, no, yo soy de Dios, yo soy el Espíritu Santo. Pero ¿quién está guiando tus pensamientos, tus palabras, tu sentir, tu agir, tu accionar? Eso te va a dar la respuesta. Sí, si tú has aceptado a Jesús, el Espíritu Santo vive en nosotros, mora en nosotros. Pero recuerda que juntamente con el Espíritu está mi carne.
¿A cuál le estoy alimentando más? ¿Estoy siendo guiado por mi carne, por mis deseos humanos, por el diablo mismo? ¿O estoy siendo guiado por el Espíritu Santo? ¿Será que yo puedo decir verdaderamente, yo sé que soy del Espíritu Santo de Dios? Si tú eres del Espíritu Santo de Dios, si tú estás lleno del Espíritu Santo de Dios, Dios puede hacer grandes cosas en tu vida. Dios quiere hacer grandes cosas en tu vida. Pero solamente aquel que tiene esa seguridad, esa convicción, yo estoy siendo guiado por el Señor. Y si no la tienes, que esta tarde tú puedas tener esa seguridad, que esta tarde tú puedas tener esa convicción, que esta tarde, como te estaba diciendo, podamos tener ese discernimiento para poder entender qué es de Dios y qué no es de Dios, y poderle pedir perdón al Señor, y poderle decir: Señor, yo quiero ser guiado por tu Espíritu Santo. Yo quiero que tú puedas hacer cosas grandes en mi vida. Tal vez la llama del fuego del Espíritu está ahí pequeña. Que en esta noche le podamos decir: Señor, llena mi vida. Llena mi vida. Porque cuando el fuego del Espíritu está ardiendo, cosas grandes comienzan a suceder. Milagros comienzan a acontecer. El poder de Dios comienza a ser derramado. Hay un gozo, una alegría inexplicable, a pesar de que puedas estar pasando la situación más triste o más adversa en el momento. Eso solamente lo hace la llenura del Espíritu Santo. Yo quiero pedirte que te puedas poner de pie ahí donde estás. Y no me respondas a mí, pero respóndete a ti mismo. ¿Sabes de qué espíritu eres? ¿Sabes de qué espíritu eres? Yo espero de que todos los que estamos aquí en esta tarde, aquellos que nos ven por la internet, podamos realmente decir: yo sé que le pertenezco a Dios. Que le podamos decir: Señor, toma mi vida. Señor, lléname. Cierra tus ojos ahí donde estás. Señor, te damos gracias por tu palabra en esta tarde. Señor, estos dos discípulos de Jesús, en un impulso, en un arrebato, usando la Biblia, quisieron traer fuego del cielo para destruir allí a la gente. Y Jesús les hizo ver que no estaban siendo guiados por el Espíritu Santo de Dios. Hay cuántas veces, Señor, que nuestras palabras, nuestros pensamientos, nuestros deseos, nuestro sentir, nuestras actitudes, su agir, no han sido guiados por tu Espíritu, Señor. Reconocemos, Señor, que hemos sido guiados por el enemigo, por el diablo, por nuestra carne. Y te pedimos perdón, Señor. Perdónanos, Dios. En el nombre de Jesús, creemos, reconocemos y entendemos que desde que aceptamos a Jesús como nuestro Salvador personal, tu Espíritu Santo vino a vivir nuestras vidas. Pero tal vez no lo hemos alimentado como debíamos, Dios. Tal vez está triste este espíritu.
Por eso te pedimos, Señor, que tú nos puedas llenar en esta tarde. Llena nuestras vidas, Señor, con tu Espíritu. Y que podamos ver, Señor, tu trabajo, tu accionar, tu agir, tu poder en medio de nosotros. Que podamos ver, Señor, milagros. Que podamos ver, Señor, respuestas a oraciones no contestadas hasta ahora. Que podamos tener esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Que podamos creer, Señor, que lo imposible es posible contigo. Que podamos creer que tú eres el Dios que abre los cielos, donde todo está fechado, cerrado. Pero para eso, Señor, llena nuestras vidas primeramente. Porque no queremos ser guiados más, Señor, por la carne, por el enemigo, ser engañados, ser confundidos, ser manipulados. Queremos pararnos firmes, Señor, firmes en tu palabra, firmes en la fe en el Señor Jesús. Espíritu Santo, perdón. Perdón porque te dejamos de lado. Perdón porque no te dimos el lugar que te correspondía. Por eso te convidamos, toma el control de nuestras vidas. Llénanos, Señor. Llénanos, Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Enche a minha vida. Enche-me do teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. Haz de esta música una oración personal. Espírito, enche a minha vida. Enche-me do teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. As minhas mãos. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. Espíritu, enche minha vida. Espírito, enche a minha vida. Enche-me do teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. Espírito, enche a minha vida. Enche-me do teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. Levanta tus manos y recibe del Señor. As minhas mãos Dios quiere eu bendecirte en esta quero tarde. levantar
Dios quiere darte los deseos de tu corazón. e louvor Dios quiere darte ese milagro por el cual tú estás clamando cuánto tiempo. meu coração. Ese familiar que aún no se entrega al Señor. Levanta tus manos, clama allí donde estás. Dios te va a dar ese milagro. Dios te va a dar aquello que tú estás queriendo, deseando. Porque esa es la voluntad de Dios para ti. Adora a Dios, adora al Señor ahora, adora a Dios, adora. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. As Dios te está trayendo paz, alegría en tu corazón. Recíbelo ahora. Recibe del Señor, recibe fuego. Recibe la unción del Espíritu Santo. Recibe todo aquello que Dios tiene preparado para ti. No más engañados, no más manipulados, guiados por el poder del Señor. Oh, adora a Dios. Levanta allí tus manos. Dale gracias a Dios. Dale gracias a Dios porque Él ya te lo dio. Dale gracias a Dios porque ya lo recibiste en el nombre de Jesús. Créelo. Dale gracias a Dios. Adora a Dios. Solo la iglesia. As minhas mãos eu quero levantar. El Señor está allí. Dios está trabajando allí en tu corazón, créelo. Míralo, velo con los ojos de la fe. Eu quero derramar diante do teu altar. Mais uma vez só a igreja. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. Diante do teu altar. Diante do teu altar. Dale un fuerte aplauso al Señor. Dile a la persona que está a tu lado, somos guiados por el Espíritu Santo de Dios. Si te gustó este video, te animo a que puedas suscribirte a nuestro canal de YouTube, Shinshiro Church, donde encontrarás los mensajes de cada semana que serán de gran bendición para tu vida. Asimismo, te invitamos a que puedas accesar nuestra página web www.ig-shinshiro.com, donde podrás ver las novedades de la iglesia, asimismo otros videos. Te bendecimos y que realmente Dios pueda hacer grandes cosas en tu vida. Muchas gracias.